Bienvenidos a una transmisión más de los foros de Grupo Megamedia, un espacio de análisis y reflexión sobre temas de actualidad. En esta ocasión abordamos una propuesta que se planteó después de las elecciones de 2021. Conocimos un proyecto de hacer un frente opositor amplio al Partido Acción Nacional, que en ese momento se consolidó como la primera fuerza política en Yucatán. Es un escenario diferente del que vemos en el ámbito nacional, donde se propone una alianza opositora, pero contra Morena. A la luz de esta propuesta, deseamos analizar qué futuro tiene. Es un tema que está muy emparentado con el tema del chapulineo. Hemos visto chapulines políticos en los últimos meses también, quizás más burdos que antes, no es un fenómeno nuevo. Invitamos a tres expertos para que nos hagan el favor de interpretar estos temas y nos arrojen un poco de, digamos que de puntos de análisis. Tenemos con nosotros a la maestra Gabriela Santinelli Recio. Ella es maestra en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac Mayar y actualmente es doctorante en Gobierno y Gestión Pública por la misma universidad. Está con nosotros el doctor Luis Ramírez Carrillo, lo conocemos, analista político muy agudo. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nos acompaña también el doctor Freddy Espadas Sosa. Él es igual analista político, con acertados comentarios siempre. Él es investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Empezamos ahora con las preguntas que planteamos a nuestros invitados. Maestra Santinelli, con base en el contexto que hemos mencionado, de la propuesta que se lanzó para un frente, como un frente opositor amplio, es decir, todos contra el PAN, que vemos que es algo diferente de lo que ocurre en el ámbito nacional, donde se plantea también un frente opositor que no sabemos si se va a concretar, pero un frente opositor allá es contra Morena. Aquí en Yucatán es muy diferente, aquí es todos contra el PAN. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Le ve usted futuro a esta alianza opositora? ¿Cree usted que sea factible que se unan Morena, el PRI y otros partidos que han sido antagónicos en el pasado? Bueno, muy buenos días y de verdad es un gusto estar con personas que conozco, respeto y admiro al doctor Espadas, al doctor Ramírez, y gracias a Grupo Megamedia por esta oportunidad de poder comunicarnos. Contestando la pregunta, yo sí creo que sea posible, yo digo que sí es posible en la actualidad, pues que se den alianzas entre distintos partidos, es algo muy común. Estas alianzas o frentes opositores se observan tanto en los partidos que están en el poder como en aquellos que aspiran al poder. Es algo que las leyes permiten en un régimen de competencia pluripartidista y abierto como el que tenemos. En este sentido, yo creo que sí es una posibilidad de que exista una alianza o que pudiera existir una alianza entre partidos para hacerle frente al PAN en la elección a la gubernatura en el 2024, como también es factible, desde mi punto de vista, que el PAN busque una alianza con otros partidos para ratificar la gubernatura. Esto me hace también recordar que hace 2 décadas, en el año 2001, muchos resultaron sorprendidos y también porque en las elecciones de ese año del 2001, 4 partidos opositores al partido en gobierno, que era el PRI, se integraron una alianza opositora en la elección a la gubernatura del estado y en la alcaldía de Mérida, y no sucedió en los otros 105 municipios, ni tampoco en los 15 distritos locales. Esta alianza opositora del 2001 a la que me estoy refiriendo, pues se integró por el PAN, por el PRD, por el Partido Verde y por el Partido del Trabajo. A través de los años hemos observado que estas alianzas se han hecho, como usted mismo mencionó,
muy comunes, más recurrentes. Y en cuanto a lo que pregunta de la posibilidad de una alianza entre el PRI y Morena, tampoco se puede descartar. Hace unas semanas en el Congreso Federal se dio un acuerdo entre ambos partidos en cuanto a una reforma legislativa, y esto deja en evidencia que hay puentes de diálogo y de comunicación y que están permanentemente abiertos. En este sentido, yo también observo que no resultaría sorprendente acuerdos entre el PAN y Morena en el Estado. Hace apenas unos meses, en el Congreso local, prácticamente con los votos del partido Morena, se le autorizó al gobierno estatal un préstamo muy grande de aproximadamente 2,000 millones de pesos. Entonces también nos deja claro de que los puentes de comunicación y de diálogo están abiertos. Las alianzas entre partidos políticos son parte, así hay que entenderlo, son parte de la normalidad democrática, y en este sentido yo creo que nada se puede descartar. Muchas gracias, maestra. Doctor Freddy Espadas, ¿usted ve factible esta alianza opositora en Yucatán de todos contra el PAN? Y además de eso, ¿considera usted que esa mezcla puede funcionar? Muchas gracias por la invitación. Saludo cordialmente a la maestra Gaby Santinelli y al doctor Luis Alfonso Ramírez, con el que hemos coincidido varias veces en estos espacios. Y gracias a Mega Media por la invitación. Bueno, sí es factible, por las razones que aquí he expuesto y que coincido con la maestra Santinelli, pero también por una sencilla razón, digamos, ubicándonos en el contexto de Yucatán. Ahora que existe la posibilidad real de que la franquicia general llamada Morena gane la gubernatura del estado, e incluso el ayuntamiento de Mérida, no se puede descartar, pues lo que observamos es que se está practicando, aunque valga la redundancia, se está ejerciendo un pragmatismo sin principios, ¿no? Ahora resulta que hasta los que hasta hace poco denostaban a AMLO y al proyecto de la 4T que representa, pues ahora se han vuelto sus fieles apóstoles y se han apropiado de Morena, literalmente, ¿no? Pienso que no hay recato en esa tesitura. Yo pienso que todos ellos, estos que están promoviendo alianzas y chapulineos, están haciendo los chapulineos, quieren seguirse agandallando con los puestos de elección y ocupar cargos en el posible gobierno estatal morenista. Es el escenario muy probable. En este burdo pragmatismo, pienso que esto es guiado exclusivamente por las ambiciones políticas y económicas de algunos conocidos actores del viejo régimen. Esta mezcla desasiada, pues vemos que sí es posible. No nos extrañe, pues, que el ex candidato a la gubernatura por el PRI, Mauricio Sahui, pues dé el brinco al PB o de plano al mismo Morena, o bien que desde las estructuras del PRI, que aún controla en parte, pudiera estar impulsando, o está impulsando, de hecho, esta alianza multipartidista contra el PAN. Así pues, aquella idea de que el agua no se mezcla con el aceite, políticamente se ha desvanecido de manera insólita. Pues yo pienso que esto solo se explica por la falta de principios político-ideológicos, ¿no? Por la falta o por la ambición, por la traición de los chapulines a los electores que votaron por ellos en función del programa de los partidos que los postularon. En este posible escenario, los que saldrán bailando, digo yo, como se dice popularmente, bailando con la más fea, serían primero el alcalde Renán Barrera Concho, quien se enfrentaría a esta posible coalición pluripartidista, algo así como todos contra Renán, ¿verdad? Porque hemos coincidido varios analistas que pues Renán es el candidato natural a la gubernatura precandidato natural a la gubernatura por el PAN. Además, enfrentaría a Renán una especie de abandono a su suerte por parte del gobernador Mauricio Vila y de alguna parte de la propia estructura del PAN, dado que es muy posible que Mauricio Vila ya esté negociando o haya negociado con Andrés Manuel en la plaza de Yucatán. Sí, hablando en el más burdo pragmatismo, ¿verdad? Con todo y la joya de la corona incluida.
El otro gran afectado, desde luego, sería el delegado de los programas de bienestar del gobierno federal, Huacho Díaz Mena, quien, a pesar de que sigue arriba en las encuestas como posible candidato de Morena a la gubernatura, podría ser desplazado en la candidatura por quienes llegaron a Morena o están llegando a Morena con el consabido chapulineo que parece ser alimentado o es alimentado, lamentablemente, desde las propias estructuras del poder establecidas por la 4T, y nos referimos pues a la senadora expriista Verónica Camino, al senador expanista, ahora morenista Paz Alonso, e incluso por algún otro priista, como hemos dicho, Mauricio Sauí o el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, sin descartar, por supuesto, a otros personajes como Rogelio Vázquez o a la propia Alfa Tavera. Pienso también que para la definición de esta candidatura mucho tendrá que ver el posicionamiento de los aspirantes en las encuestas, pero también la decisión de AMLO de ungir a la persona que él considere como la más apropiada para la continuidad de su proyecto político en el siguiente sexenio. Aquí también puede pesar, pienso, y termino, el delicado estado de salud del presidente, que se ha evidenciado con este terrible y lamentable hackeo a los archivos de la Sedena, porque esta condición de su salud deteriorada lo puede debilitar e incluso alejar del ejercicio de esta decisión que él tomaría de palomear, de asentir, ¿verdad? Pues no olvidemos que me parece que el presidente AMLO en la entrada a su acto de clausura de la campaña en el Estadio Azteca, si mal no recuerdo, estuvo acompañado por Joaquín, justamente Joaquín Díaz. Bueno, es por el momento hasta aquí mi comentario, estimado Ángel. Muchas gracias, doctor. Doctor Luis Ramírez. Doctor, ¿usted le ve futuro a este proyectado Frente Amplio opositor? ¿Es posible la mezcla política de agua y aceite? Bueno, realmente ya está mezclada. Esto es como ciertos motores de baja combustión que mezclan gasolina con aceite también. Ya tenemos la alianza a la vista. La cuestión no es si va a existir o no alianzas, sino cómo, cuándo y con quiénes se van a dar las alianzas. La verdad, como bien decía la maestra Santinelli, tenemos una política de alianzas desde hace 20 años. Y en sí es una política común a todos los regímenes democráticos que van a elecciones, desde, por supuesto, el desbalance, la caída de los regímenes de partido único en todo el mundo, o de partidos fuertes. Quizás solo en 2 o 3 naciones seguimos observando los viejos partidos políticos binarios, uno contra otro, o de tres grupos distintos que siguen después de medio siglo al frente de la vida política de sus naciones. En la mayor parte de los países, particularmente los de América Latina, lo que estamos observando desde hace 20 años es la aparición y desaparición de partidos nuevos y, por supuesto, de alianzas. En ese sentido, digamos, no es en sí, la alianza en sí no es ni la novedad ni el problema. Lo que sucede es la naturaleza y el momento en que se están dando las alianzas y las implicaciones a futuro. Como bien señalaba también el doctor Espadas, la situación particular del estado de Yucatán, si lo analizamos, nos lleva a pensarlo también en el contexto nacional. Las alianzas se están dando en función de una regionalización de la política. Mencionaron hace un momento la palabra pragmatismo, pérdida de valores ideológicos, de plataformas de largo plazo, y también es cierto, pérdidas de proyectos de nación encontrados. Lo que estamos viendo en el fondo, bueno, estamos viendo muchas cosas, pero una de las capas de lo que estamos viendo en el fondo es fundamentalmente el alejamiento de proyectos encontrados de nación, y detrás de discursos que pretenden ser diferentes, encontramos la aceptación de un mismo sistema económico y de un mismo sistema político por todos los partidos que están en la contienda. Cada vez más los partidos se parecen entre sí, no cuestionan, digamos, los fundamentos centrales de un sistema capitalista o los fundamentos liberales de la sociedad contemporánea, sino que dentro de ellos lo único que establecen son sus diferentes posiciones y, por supuesto, el hecho de quién tiene el poder en un momento dado. Es decir, hay una similitud en términos de los partidos
que lleva a que obviamente las alianzas sean mucho más fáciles de hacer que en el pasado. No hay proyectos de nación encontrados en realidad. Hay discursos que aparentan serlo. Se dice que que buscan cosas distintas, pero en realidad se repiten, y por eso vemos que se repiten las mismas situaciones. Se dice que se combate la corrupción y se recurre a la corrupción, se dice que se busca la democracia, pero se recurre a la falta de decisiones democráticas. Se dice que se busca A y finalmente se acaba apoyando la situación existente, preexistente, ¿no? Se dice que se va contra los empresarios, pero en realidad simplemente se favorece a otros empresarios. Es un juego de poderes más que de modelos distintos. Ahora, en el caso de Yucatán, yo creo, en la medida en que la política se vuelve pragmática, todo es posible en términos de alianzas, ¿no? Podemos observar, creo yo, de hecho estamos observando la construcción de una alianza y un acercamiento y una decisión que si lo viendo entre los 2 primeros años del gobierno de Vila, hubo un titubeo después de las elecciones del año pasado, queda claro que el partido mayoritario después del PAN, que venía siendo el partido de oposición, que era el PRI, dejó de serlo, y en ese instante se entró a una situación en la que el PRI se fragmenta, ¿sí? Si el PRI se fragmenta y entonces tenemos distintas iniciativas que están buscando hacer alianzas. Yo no sé si al final del camino observaremos una alianza formal del PRI con Morena, o observaremos grupos distintos haciendo alianzas también diferenciadas. Va a ser muy importante quién lleve el color del tricolor. Va a ser muy importante y sigue siendo importante a la hora de la búsqueda del voto, particularmente en el interior del Estado. Y eso se sigue teniendo un valor y un valor fuerte, el logo priista, ¿no? Lo que está ahorita de por medio es que yo creo lo que estamos observando ya para terminar es que en Yucatán tenemos, después del resultado electoral del año pasado, la búsqueda desesperada de grupos que encontrados dentro del PRI, que se va, yo no diría dos, yo hablaría quizás de 3 grupos, mínimo de 3 grupos, con proyectos políticos distintos, unos buscando hacer alianzas más abiertas con Morena y otros buscando hacer alianzas a través de otros partidos o incluso acercándose al PAN. La clave va a estar quién se queda con el logo, quién se queda con la franquicia. Ese va a ser el punto. Si hay un grupo mayoritario que ve mayores ventajas en quedarse solo, inclusive quedarse solo, perdiendo posiciones, pero manteniendo algunos puestos claves, ¿sí? Veremos que no va a haber alianzas generales, sino alianzas particulares por municipios, como ya se dio antes. Si vemos que hay un grupo que ve posibilidades de ir en alianza con el PAN, lo hará. Y si vemos que hay un grupo que ve que es lo más probable de hacer alianzas con el partido que tiene el dinero y el poder en estos momentos, es lo que observaremos. De otra manera, no veremos alianzas partidistas, sino alianzas de priistas, ¿sí? De priistas e incluso de panistas hacia Morena, es decir, personalidades que se pasan, no el partido completo que se pasa. Estamos en etapas, yo creo que ahora la etapa es la lucha por el logo. ¿Quién se queda con la franquicia? ¿Quién le pone Burger King o McDonald's a la fachada de su casa? ¿Quién lo puede poner? ¿No? Si es así, decidirán luego si venden solo o si incluyen otro tipo de guisos y de productos en la venta, ¿no? Estamos ahora en un proceso de mercantilización de la política y de pragmatismo que aún todavía en estos momentos admite grupos diferenciados. Veremos quién gana al final y es allá donde veremos o una alianza de partidos o una alianza de personas y grupos políticos particulares. Muchas gracias, doctor. Interesante el concepto de la lucha por el logo. Bien, en el ámbito nacional vemos, como ya comentamos, un panorama diferente al local. En el ámbito nacional hay la posibilidad, todavía cada vez más débil, pero posibilidad al fin de un frente opositor contra Morena. ¿Qué repercusión consideran ustedes que puede tener en Yucatán ese panorama nacional, considerando que en 2024 está el elemento adicional del relevo presidencial? Doctor Freddy Espadas, ¿cuál es su opinión? Bueno, la sucesión estatal y la sucesión presidencial, como todos sabemos, al ser procesos concurrentes, pues se han vuelto fenómenos políticos sociales sumamente vinculados, estrechamente vinculados.
que seguramente se están desde ya interinfluenciando. Los factores Vila y AMLO serán de mucho peso, desde luego. ¿En qué sentido? Bueno, aún no podemos precisarlo, pero sin duda el acuerdo que seguramente va a darse entre ambos actores estratégicos de la política nacional y regional tendrá su influencia para ir inclinando la balanza hacia algún lado, hacia Huacho Díaz, hacia Paz, hacia Verónica, hacia Rogerio, hacia Alfa o hacia algún otro chapulín que pueda brincar de otros partidos, especialmente del PRI, sin descartar al PAN, por supuesto, hacia Morena. Pienso también, asimismo, que conforme avance el tiempo y se vayan esclareciendo los escenarios federales, se intensificarán los movimientos de los grupos de interés estatal dentro de Morena y sus eventuales aliados, por lo que se verá de qué lado se van inclinando los personajes que hemos mencionado. O sea, si se alinearán ellos y sus grupos con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard o con Adán Augusto López, las corcholatas preferidas del presidente de la República, porque a mi juicio a Monreal no le veo mayor posibilidad política dentro de Morena. Ese sería mi comentario, estimado Ángel. Muchas gracias, doctor. Maestra Gabriela Santinelli, ¿qué opinión tiene usted? ¿Qué repercusión puede tener en Yucatán ese escenario nacional que acabamos de mencionar en el 2024? Sí, yo creo que definitivamente va a haber una influencia, cierta influencia, pero desde mi perspectiva, esta influencia no será decisiva. Recordemos que en el 2024 se van a celebrar 6 elecciones distintas y cada una de ellas tiene sus particularidades, tiene sus condiciones muy, muy específicas. No necesariamente tiene que darse el mismo escenario en las 6. Y para esto es importante recordar lo que sucedió en las intermedias del 2021. Acuérdense que los partidos fueron en alianza en unos distritos y en otros no, en unos municipios y en otros ni se podían ver. Entonces, yo comparto mucho esta idea de que cada vez más las elecciones van tomando una tesitura muy regionalista, son alianzas muy, muy circunstanciales y particularmente hemos observado este fenómeno en el Estado, en las pasadas elecciones. Yo creo que esta situación se va a mantener y pues hemos visto de que no podemos soslayar que hay la posibilidad y que es algo muy, muy, muy probable también de que este fenómeno de que repercutan ciertos factores puedan determinar el resultado en una elección en particular. Son 6 las que están en juego o las que estarían en juego en el 2024 y pues yo creo que es muy probable que dándose esta situación de que pueden haber alianzas muy determinadas para ciertas elecciones, pues puede suceder esto en el 2024. Yo no lo descarto. Muchas gracias por sus puntos de vista, maestra. Doctor Luis Ramírez, ¿cómo ve usted el impacto que tendría en Yucatán el panorama nacional en 2024? Yo creo que, considerando el contexto regional, por supuesto, sin embargo, al menos a nivel del nombramiento de los candidatos a gobernadores, va a ser un juego que se va a definir muy de último momento. En la lógica de este sistema centralista, que es una lógica cada vez más parecida a las decisiones que tenía el presidente de la República cuando el PRI era un partido hegemónico, me parece que la decisión desde el centro va a ser fundamental. Allí va a depender mucho de, primero, cómo llegue AMLO al final de su mandato, no cómo llegue en términos de poder y de carisma, sino cómo llegue
en términos de el interés nacional de Morena por mover sus fichas. O sea, finalmente, ¿a quién le convenga? Al propio presidente. Eso es lo que lo va a definir. Y quién vaya a ser también su corcholata preferida. Yo creo que quien sea su corcholata preferida, en el caso de Yucatán, AMLO tiene ya una vista puesta aquí y va a imponer su opinión, incluso contra la posibilidad de que sea el candidato más débil por el lado de Morena, ¿sí? Yo creo que eso sí se va a imponer y eso va a marcar mucho el apoyo que dé Vila a Renam, por ejemplo, o que deje de darle a Renam para jugar en contra, en corto. Si finalmente hay un premio a Raúl Paz, premio que se veía pobre, digamos, el movimiento de Raúl Paz se veía como cuando cambió de partido y vendió su voto a Morena a cambio de prebendas personales, políticas y económicas, ¿verdad? Que eso fue lo que hizo. Si bien se veía esto como una pérdida cuando se perdió la primera votación en el Senado, al ganarse la segunda adquirió muchísimo valor. Entonces volvió a quedar posicionado como un posible candidato a la gubernatura, cosa que él ha marcado, ¿no? En este momento, pues, él ya tiene una posición importante. De ser así, Vila va, creo yo, a aumentar el apoyo a Renam, no a disminuirlo, porque si bien obviamente todos los demonios pueden encontrarse muy bien y contentos en el infierno, dialogando entre sí y jugando dominó, ¿verdad? Sin mayores problemas, aunque se haya metido a la pata antes, puede ser más cómodo no tener que hacer esos osos y no tener que entrar a esas negociaciones en situaciones de desigualdad ante una persona y mantener la superioridad con el candidato que quede, ¿no? O sea, en pocas palabras, quedaría un gobernador más vulnerable si no queda el candidato que al gobernador saliente le acomode, ¿no? De todas formas, creo yo que no va a ser tanto, puede ser a don Augusto, si fuera don Augusto, se supone que apoyaría a Huacho, pero si fuera Claudia Sheinbaum, seguramente apoyaría más a Raúl o a Verónica Camino. Yo creo que de cualquier manera esto va a depender todavía de la voluntad de AMLO a la hora de la elección, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo? Que en este caso el que no va a ir es Huacho. Y no va a ir Huacho, ¿no? Por el lado de Morena, primero porque a estas alturas del partido tendrían que haber permitido un papel más protagónico que el de la administración de los programas. No se lo han permitido, pese a que lo ha intentado y ha tenido con qué intentarlo. Su papel no ha sido protagónico, no por falta de esfuerzos ni de capacidad, sino por limitaciones del propio partido. Basta ver las giras que hace AMLO aquí, basta ver el proyecto del Tren Maya para saber qué es el Tren Maya y no los programas sociales, el interés fundamental de Morena, ¿sí? Entonces Huacho queda aislado. Y luego, si le ponen a un candidato y le dan en juego a los dos senadores que están cerca, que Verónica Camino y Raúl Paz, pues entonces, evidentemente, él queda ya fuera del contexto de la política nacional, que es la que puede finalmente definir al candidato. Y en ese sentido, por supuesto, ante la campaña presidencial, dos senadores valen más para obtener una candidatura que un coordinador regional, ¿sí? Máxime sí. Estos senadores aportaron, ¿sí? Tienen un valor con respecto a un voto. Entonces, y en ese contexto yo creo que se va a decantar o por Raúl Paz o por Verónica Camino la decisión presidencial, pese a la decisión o las preferencias que pudiéramos encontrar en los distintos candidatos, que si es Claudia apoya a uno, que si es Adán apoya al otro. Yo creo que independientemente de eso, va a decidir AMLO y va a decidir en función de los intereses de las personas que tienen mayor presencia y que han demostrado tener un mayor valor político de canje, que son los senadores, ¿no? Por ese lado va a ir la situación. Esto a su vez va a tener que redefinir las alianzas y las estrategias del PAN, y más que del PAN, del gobernador Vila. El PAN yo creo que está marcado qué es lo que tiene que hacer. A esas alturas del partido difícilmente puede cambiar de candidato, pero sí puede cambiar de los apoyos que le dé el gobernador saliente a los candidatos. Es por allí donde creo yo que vamos a encontrar las decisiones fuertes, ¿no? Muchas gracias, doctor. Acaba usted de mencionar en su exposición
a algunos personajes que han sido protagonistas del chapulineo político. En los últimos meses hemos visto numerosos casos. ¿Qué opinión tiene usted de esto, doctor? Las convicciones ideológicas, ¿dónde quedan? ¿Hay degradación política en esos casos? ¿Qué opina de esos asuntos? Bueno, primero habría que ver el término. Yo no me gusta la palabra chapulín. Yo creo que estamos refiriéndonos a otra clase de bicho perteneciente a la misma familia de acrídeos, que es la langosta, ¿verdad? No son chapulines, son langostas. La langosta cae, arrasa un campo, se alimenta con todo lo que puede, se reproduce lo más que puede, y luego, pues cuando aquello ya está seco, y es un páramo, sencillamente alza las alas, vuela y busca otro desde las alturas que esté verde y que le ofrezca más nutrientes, ¿verdad? Entonces tenemos ahora más bien langostas en busca de nutrientes, buscando campos verdes, en este campo los campos guindas, ¿verdad? Que se ven con hermosas flores guindas, y están encima, dedicados a comérselas pensando que, bueno, ahora estas tienen riego, tienen fertilizantes, están llenas de alimento, ¿verdad? Y en estos campos están aterrizando numerosas langostas. Bueno, vemos a Verónica Camino, que obviamente le elevó las alas y cambió de campo. Vemos ahora a Raúl Paz, que elevó las alas y cambió de campo con toda comodidad, pues porque el otro, ahora sí que el pasto del vecino estaba más guinda, ¿no? Y seguramente ofrecía flores que comerse más atractivas y agradables, y brinca para allá. Lo cual no es ninguna sorpresa. Tampoco tenemos que desgarrarnos las vestiduras. Estos personajes, desde el principio y a todo lo largo de su trayectoria, lo que demostraron fue, por supuesto, el interés personal, la búsqueda por el poder, posiciones, dineros, empleos. Para ellos es una pequeña camarilla política. No hay planteamientos ideológicos, nunca los hubo. No hay compromisos políticos, nunca los hubo, más allá de los que tenían que ver con la búsqueda de posiciones y ganar dinero y ganar poder. Sigue siendo lo mismo. Es el viejo político depredador que va de partido en partido y seguirá yendo de partido en partido. Ahora, lo que tenemos nosotros que preguntarnos aquí es el papel de los propios partidos políticos. Es decir, la pérdida de principios, la pérdida de mecanismos de control de su propia gente, hace que esto suceda. Entonces, la pregunta aquí es, las responsabilidades van half and half. Por un lado, por supuesto, están las langostas que quieren comerse el campo, pero por el otro está el campo que se ofrece amablemente a las langostas para que se acerquen, hasta que descubres que en realidad todos los que están en ese campo son langostas. Solo hay langostas. Al final del camino quedan 5 o 6 gentes de ideales que lucharon por un planteamiento, en el caso de Morena, por un planteamiento de izquierda, por una lucha real. Pero el nombramiento de los consejeros de la última sesión nos mostró con claridad que el 80% de la gente que quedó allí realmente de izquierda tenía lo que, no sé, nada. Simplemente el discurso aguanta cualquier cosa, y hoy puedo ser de izquierda y mañana de derecha y pasado de centro, y hoy me he visto de rojo y mañana de azul y pasado me envuelve la bandera mexicana. Da igual. Eso me da ventajas, eso me da posiciones, eso me da dinero, eso me da un empleo. Yo le meto, punto. Es lo que la gente está haciendo. Esto no es política, esto es simple y sencillamente, ¿sí?, un alpinismo social y en algunos casos, una sobrevivencia, también se entiende, una búsqueda del billete y del dinero. Digamos, no hay que hacer mayores análisis políticos en este caso, pero los partidos tienen aquí la primera responsabilidad, porque esos depredadores siempre han estado bien presentes. En Yucatán la langosta ha sido una plaga desde tiempos inmemoriales, desde las épocas más antiguas de los mayas hasta el presente. Y la langosta sigue aquí, dando vueltas. El punto es, si tú permites que la langosta se acerque o no a tus campos, si no pones un espantapájaro suficientemente claro de que este no es un campo para depredadores. Esto fue al revés. Pusieron un anuncio diciendo, acérquense a mí, que este es el campo donde ustedes pueden comer. Son los partidos los otros responsables, los que atraen, abren las puertas y permiten, porque eso evita crear partido. Eso simplifica las cosas. Los candidatos que se acercan llegan ya con un capital político. ¿Cuál es? Una clientela política. Primero, una forma, saben hacer las cosas. Segundo, tercero, incluso dinero para sus propias campañas.
Hay intereses económicos detrás de cada uno de ellos. Cuando ves un candidato, no estás viendo una cara limpia, simple, sencilla, que dice yo voy a luchar por el pueblo. Estás viendo detrás una larga serie de financiamientos políticos en sus carreras y una larga serie de negocios que en las posiciones que han podido ocupar en las gubernaturas, en los gobiernos de los estados o de los municipios, le han permitido hacer a grupos económicos, sean empresarios, sean otros políticos, sean de parientes. La cabeza, vemos nosotros las cabezas, pero esas cabezas de las que estamos hablando no son más que representantes de intereses económicos. La pista del dinero está allí, en gentes que no luchan por ideales, en gentes que no luchan por valores y por principios mantenidos a lo largo de muchos años. La pista del dinero siempre aparece, ¿sí? No quieren el poder solo, ni siquiera. Algunas personas sí, por supuesto, disfrutan mandando y teniendo poder, un poco la voluntad de poder, la aclaraba Nietzsche y otros muchísimos autores, ¿no? Hay gente que para ellos es suficiente. Pero para la mayor parte de ellos, en realidad lo que están representando son intereses económicos de grupos que buscan hacer negocios o buscan protección, ¿sí?, del poder político y del gobierno. Muchas gracias, doctor. Hablando en términos sanitarios, podríamos decir que vemos ahora que algunos partidos son promotores de campañas de descacharización. Exactamente. Bien, la misma pregunta, doctor Freddy Espadas. ¿Qué opinión le merecen los recientes casos de chapulines o langostas, como le llama el doctor Luis Ramírez? Bueno, nos sumamos a la teoría que propone, muy innovadora, que propone, muy realista, diría, el doctor Luis Alfonso, ¿no? Ya no, el chapulín, pues por aquello del brinco chistoso que hace el chapulín, tal vez, ¿no? Pero por la función depredadora, que creo que nos quedamos con la propuesta sociopolítica del doctor Luis Alfonso. Bueno, el chapulineo, el langosteo, la migración política, como sabemos, no es un fenómeno nuevo, pero pienso que hay de casos a casos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el grupo de la corriente crítica del PRI se salen de este instituto político, pues lo hacen convencidos de que era necesario iniciar cambios significativos en el sistema político mexicano y que se habían percatado y sufrido en carne propia que dentro del PRI se habían agotado las posibilidades para impulsar la democratización del país. La evolución posterior de los acontecimientos a nivel nacional y a nivel regional también, pues nos mostraron que su decisión tuvo una innegable trascendencia histórica para la transformación política y democrática del país. Así pues, la ruptura histórica que encabezaron Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, por fortuna aún con vida, condujo a la construcción de una amplia coalición opositora al sistema dominante que se llamó Frente Democrático Nacional, encabezado por el propio Cárdenas. Muchos analistas han concluido que Salinas le hizo fraude electoral a Cárdenas con su operador estrella, Manuel Bartlett, hoy convertido en incondicional de AMLO. De igual manera, la insólita ruptura de AMLO con el PRD, que ya estaba en un avanzado proceso de descomposición política y moral, condujo a la fundación de Morena, del cual AMLO sigue siendo su líder histórico, que condujo a la conquista de la presidencia de la República, como sabemos, en un tercer intento, y a la implementación del proyecto llamado la 4T. El caso de Huacho Díaz Mena es muy interesante y diferenciado, pues su candidatura a gobernador en 2018 por decisión de AMLO contribuyó de manera definitiva a romper con el bipartidismo PRI-PAN que había prevalecido en Yucatán durante prácticamente 30 años. Y esto pues representó un parteaguas en esa tesitura para la vida política de Yucatán. Pero lo que estamos viendo actualmente en el caso de Yucatán, como ya abundó con muchos elementos de análisis el doctor Luis Alfonso, pues es un arribismo, lo reitero, un arribismo ramplón y un oportunismo desbocado, donde se demuestra que ciertos actores políticos traicionaron sus principios político-ideológicos o bien nunca los tuvieron. Nunca antes se había visto cómo las ambiciones insaciables los han hecho dar el brinco y encaramarse en Morena, ¿verdad?
Morena, hasta intelectuales que jamás habían apoyado a AMLO en ningún momento, en 2016, en 2012, ni en 2018, pues son flamantes consejeros y dirigentes de Morena, algo terriblemente antidemocrático e incongruente, ¿no? Decía yo, pues, que se han encaramado para indignación de las bases de este partido, que dicho sea de paso, no han podido o no han querido manifestarse en contra de tantos arribistas que se frotan las manos desde ahora con los cargos que ambicionan tener a corto plazo. Yo diría que si Roger Aguilar Salazar volviera a vivir, nuestro querido líder de la izquierda, icónico, congruente toda su vida, fue mi mentor político, dijo, creo que se vuelve a morir de verdad, se vuelve a morir Roger, o quién sabe, desde el más allá a lo mejor esté fustigando, ¿no?, sus lanzas contra tanta corrupción que está habiendo en el partido que él contribuyó a fundar. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Allá termino mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Maestra Gabriela Santinelli, usted ha sido militante durante más de 3 décadas en un partido político, el PRI, y seguramente ha visto muchos casos de saltos políticos en todos los partidos y hacia todos los partidos. ¿Cómo ve usted este fenómeno? ¿Qué opinión le merece? Bueno, como bien apuntaban los doctores Ramírez y Espadas, yo veo que es muy lamentable observar de un tiempo para acá, con cada vez más regularidad, como si se tratara de una desafortunada moda, y cómo políticos de prácticamente todos los partidos han experimentado el abandono de sus filas o bien el ingreso a sus institutos políticos de nuevos adeptos. En muchos casos, yo creo que con la intención de obtener candidaturas, llegar y obtener las candidaturas de un instituto político ya arraigado o que tiene cuadros que han trabajado y que representan verdaderamente la ideología del instituto político al que arriban. Yo creo que quienes sufren más bajas son los partidos que no se encuentran en el poder por estas razones. Y por el contrario, los que reciben más adeptos, porque quienes dan estos saltos van con ese deseo, esa intención de apropiarse de candidaturas, pues son los partidos gobernantes, o sea, el partido gobernante. Aquí vale la pena, yo quisiera comentarles 2 cosas sobre el particular. Primero, si bien el cargo público es inherente a la persona y no al partido político, los ciudadanos, el electorado, votaron por la persona, pero también por el partido político al que pertenecían en el momento de que pidieron el voto. Y más aún en los casos de los que resultan electos por la vía proporcional, los plurinominales, porque hay que recordar que es precisamente el porcentaje de votación obtenido por el partido que los propuso como sus candidatos, lo que les permite ejercer el puesto de representación popular del que se trate. Desde esta perspectiva, yo veo que si bien es legal, lo permite la Constitución, ¿verdad?, es factible abandonar el partido político al que le deben el puesto, yo creo que no es moral y tampoco es congruente, porque existe una especie de fraude al electorado, a los ciudadanos que los eligieron, que eligieron a esa persona y que eligieron, en consecuencia, votaron por ese partido, por cierto partido. Y esto me parece también una abominable falta de lealtad y un conflicto en sus ideologías.
yo creo que hay que ser capaces de darle contenido moral al servicio público para que el ciudadano pueda confiar en los políticos y en la política. En segundo lugar, he observado que las principales razones que argumentan quienes han llevado esa práctica son la falta de oportunidades en su partido de origen, lo cual es un contrasentido mayúsculo y un absurdo, ya que parecen súbitamente olvidar que ocupan el puesto precisamente por las oportunidades que les dieron en sus partidos de origen y que inclusive en el pasado inmediato han ocupado importantes puestos o cargos en los gobiernos emanados de sus partidos de origen. Por eso, yo considero que es una práctica no solamente indeseable, sino también es inmoral. ¿Dónde quedan los principios ideológicos? Yo creo que no quedan porque definitivamente nunca los tuvieron. Quienes han incurrido en esta inmoral práctica se caracterizan principalmente por su falta de ideología, por su incongruencia y por su oportunismo. Y estar reptando en los partidos políticos impulsados por sus intereses muy particulares es denigrante no solo para la persona, sino para la actividad o para una actividad tan importante y tan necesaria en toda sociedad como lo es la política. Ese es mi comentario al respecto. Muchas gracias, maestra. Hay un tema que está muy, digamos que, emparentado con el que acabamos de tocar. Ese caso de chapulineo y los saltos que hemos visto, que son, como comentábamos, muy frecuentemente, ¿cómo afectan a la democracia? ¿Cómo le pueden influir en el comportamiento democrático de un Estado, de un país? Bueno, yo creo que definitivamente sí hay una merma porque es un fraude a los ciudadanos y entonces en poco se abona a un desarrollo democrático por lo que durante décadas los mexicanos hemos luchado. Los ciudadanos votaron por la persona y por el partido, eso lo acabo de comentar, y ahí yo creo que se da ese fraude al ciudadano porque nadie les pregunta cuándo por decisión personal, muy personal, los representantes que eligieron abandonan su partido y migran a otro. Yo creo que ese actuar provoca descrédito, confusión y hasta derrotas a los partidos y los que reciben a los nuevos adeptos. Los partidos que reciben a sus nuevos adeptos tal vez pareciera que no dimensionan que esas malas prácticas producirán lo mismo en sus institutos políticos. Por eso, definitivamente sí afectan negativamente y ahí tenemos un déficit desde mi perspectiva de representación democrática. A mí me queda muy claro en los dos casos que se han platicado en este foro que se trata de el más burdo oportunismo político. Estos personajes yo creo que no cambian de principios ni de ideología porque parece que nunca lo tuvieron. Esa es mi opinión. Muchas gracias, maestra. Doctor Luis Ramírez, sobre el mismo tema, ¿cómo afecta a la democracia esos continuos saltos de partidos que vemos? ¿La abona la democracia, si acaso la abona? Yo creo que la afecta profundamente, profundamente. Hay dos elementos centrales que afectan a la democracia. El primero es el personalismo y que es la puerta de entrada al autoritarismo. Es decir, un sistema democrático tiene por definición que es el primero un sistema y un partido tiene por definición que es el primero un conjunto, no una persona.
tener una sola persona al frente, por ejemplo, es ya de por sí una primera afectación a la democracia. El PRI lo pudo construir y eso también lo destruyó al final del camino. El centralismo desbocado que llevó a un autoritarismo. Yo creo que estamos viendo lo mismo, pasos muy acelerados con Morena. Y la contrapartida de esto es precisamente lo que la maestra Santinelli señalaba con sabias palabras, la falta de representatividad democrática. La democracia tiene que estar conformada por personas, y las personas que representan conjuntos de ciudadanos. La democracia no es un lema, un nombre, una frase. La democracia son acciones concretas que llevan a cabo personas concretas. Tiene que haber normas y reglas de conducta en cuanto a las responsabilidades que cada quien tiene. Un diputado, un senador, representa algo, no se representa a sí mismo, representa no solo un conjunto de ciudadanos, representa al partido político por el que llegó, representa las promesas que hizo, representa una posición política. Y esto vale para Morena, vale para el PAN, vale para el PRI, vale para todos. Son representantes de valores, son representantes de principios, son representantes de estrategias, son representantes de grupos. Cuando toman una decisión, cuando hablan, no hablan por sí mismos, hablan en nombre de un colectivo desde un campo conjunto con el que comparten, que es el color de su partido, donde se supone que hay una serie de valores entendidos juntos, ¿verdad? Entonces, cuando tú encuentras que alguien toma decisiones que van totalmente en contra de lo que se ha planteado por el conjunto de gentes que lo eligieron, por el conjunto del partido que tuvo, para obtener una posición política, para obtener quizás dinero, para obtener prebendas, para obtener impunidad judicial o jurídica y que no sean perseguidos en acciones ilegales, por ejemplo, ¿no? Para limpiar un expediente, pues lo que tienes es la deformación y la corrupción absoluta de la democracia para convertirla simple y sencillamente en la lucha vil, llana y descarnada por el poder, donde evidentemente el mensaje que se manda es: la democracia no importa, la democracia no existe, la democracia es una falacia. Lo que están diciendo ahora, y el partido que lo recibe también lo que está diciendo es, bueno, se trata del dramatismo para mantener el poder y controlar cosas. Ya no hay posiciones políticas, ya no hay oposición, hay sencillamente personas en oposición. Ya no hay conjuntos o campos políticos enfrentados que van construyendo la democracia, ya no hay contrapesos de poder, porque mañana otro partido obtendrá irremediablemente el poder, y lo que vamos a ver es otra migración de los mismos políticos a distintos partidos para ir acomodándose en balanzas diferentes y obtener ventajas personales. Es un daño brutal. Yo creo que, por ejemplo, que Morena al obtener el poder tuvo un tremendo plus, un capital enorme social, político, y también creo que en vez de usarlo para construir un partido democrático, lo ha utilizado para construir o replicar las mismas, y con toda rapidez, la misma lógica del partido del PRI cuando estuvo en el poder en los años 90, en los años 70, 80, en los años 70, ¿sí? Un campo político de pragmatismo, donde lo que impera son los intereses personales, no los intereses colectivos, y donde lo que impera son las alianzas coyunturales e inmediatas y no los proyectos de largo plazo. Por eso decía yo que lo que estamos viendo no solo se pierde el proyecto democrático o la vida democrática inmediata, sino que se desdibujan proyectos alternativos de nación. Es decir, cada vez que vemos una acción como esta, cada vez un senador como Raúl vende el voto por el militarismo para poder pasarse a un partido político y quizás obtener una candidatura a una gobernatura, ¿no? Por decirlo con claridad. Cada vez que eso pasa, y podemos mencionar a otros senadores y senadoras, por supuesto, al respecto, lo que vemos es un mensaje que se envía a todo México, donde la gente que creía en proyectos políticos colectivos de largo plazo, se le está diciendo, no hay ninguna alternativa, no hay proyectos alternativos de nación, no hay proyectos alternativos de Estado. Estamos construyendo un mismo Estado, corrupto, basado en la búsqueda de ventajas personales y en poder y en perseguir intereses económicos, sobre todo de pequeños grupos,
no en ningún tipo de bien común y no en ningún tipo de bienestar social. Estamos eliminando la esperanza, pues. Cada vez que vemos una de estas acciones de pequeña escala, más allá de las implicaciones personales que estos pudieran tener, vemos la pérdida de la esperanza para construir un México mejor, un México que de verdad pudiera ser un México de alternancias, de contrapesos, de equilibrios, ¿no? Vemos, en pocas palabras, la corrupción generalizada de un único sistema político donde cada vez más los partidos se pierden en cuanto a poner diferencias de lo que México podría ser. Muchas gracias por los comentarios, doctor. Cerramos esas intervenciones con la última pregunta dirigida al doctor Freddy Espadas. Doctor, en su opinión, ¿cuánto afecta a la democracia esos saltos políticos que hemos visto en los últimos meses, años? Sí, bueno, los arribistas, chapulines y langostas, camaleones, sin principios político-ideológicos, más que intereses personales de grupo y económicos, como aquí se ha abundado, pues no pueden contribuir a la democracia, ni al interior de los partidos, más bien a destruirla, ¿no? Poco de democrático que puede haber los partidos, ni mucho menos en el seno de la sociedad. Carecen de vocación democrática y su ascenso a los cargos se produce y se producirá, sin duda alguna, a base de arreglos cupulares, de corrupción, de prácticas insanas y de procesos completamente antidemocráticos. Como los chapulines, camaleones y langostas solo están guiados por sus intereses personales y de grupo, conectados, como ha dicho atinadamente el doctor Luis Alfonso, con los intereses económicos poderosos, pues no les interesa la democratización de los partidos donde aterrizan sin escrúpulos para saciar sus ambiciones, ni mucho menos les interesa impulsar, reitero, la democratización de la sociedad. Esto, es decir, no les interesa promover la mayor participación de los ciudadanos en los asuntos de la vida pública, porque eso es la democracia, ¿no? Que haya una mayor participación de los ciudadanos en la decisión respecto de las políticas, respecto de las medidas que tienen que ver con el bienestar de toda la sociedad o de determinados grupos sociales, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos no están a favor de la participación más amplia de los ciudadanos en general, sino porque esto iría contra sus intereses, por definición, ¿verdad? Entonces, pues concluyo que en realidad son enemigos de la democracia partidista, política y social. Eso es lo que pienso. Tenemos pues adentro de los partidos y adentro de los procesos políticos verdaderos enemigos de la democracia. Y eso es un muy mal augurio para el desarrollo de una sociedad democrática, plural, incluyente, menos desigual a la que aspiramos todos los mexicanos y en particular los yucatecos, desde luego. Ese es mi comentario. Qué panorama tan deprimente el que vemos, ¿no? Deprimente en ese sentido político. El tiempo se nos ha agotado, lamentablemente. Seguramente hay muchos aspectos, muchos temas que quedan sueltos y que tenemos oportunidad de abordarlos en futuras ocasiones. Llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias a la maestra Gabriela Santinelli. Muchas gracias a los doctores Freddy Espadas, al doctor Luis Ramírez, y agradecemos también el favor de su atención a todos los que siguieron esa transmisión. Les invitamos a leer una síntesis de todos esos conceptos interesantísimos en nuestras ediciones impresas y las distintas plataformas de Grupo Megamedia. Muchas gracias a todos.